Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, todos los que van a ver este video. Damos gracias al Señor por esta bendición que nos permite poder estar aquí compartiendo la palabra a través de este video, a través de las redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor, ya que estamos llamados por Dios a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y hay que utilizar todos los medios que tenemos en estos tiempos para predicar el evangelio. Y en este caso son las redes sociales. Bendito sea el nombre del Señor, porque hoy en día se ven tantas cosas a través de las redes sociales, la gente publica de tantas cosas. ¿Y por qué nosotros los cristianos no podemos nosotros predicar la palabra? Claro que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y hay mucha gente que lo hace y gloria a Dios por ello. En esta hermosa hora yo quiero compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, una palabra acerca de los últimos tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, los cuales la Biblia ya nos habla. La Biblia nos enseña que vendrían tiempos como lo que estamos viviendo, y la noticia es que vienen tiempos peores, vienen tiempos más difíciles. Por tanto, tenemos que estar preparados para la venida del Señor. No podemos nosotros estar jugando a la iglesita, no podemos estar jugando a ser cristianos, sino que tenemos que estar bien firmes y parados en el Señor, buscando al Señor, clamando al Señor y buscando su presencia para ser tenidos por dignos, dice la palabra, de estar de pie delante del Señor. Otra de las cosas es trabajando para la obra de Dios, porque hoy en día, hermano, la gente está orando, la gente ayuna, la gente lee la Biblia, pero no quieren hacer nada para la obra de Dios muchas veces. Entonces hay que activarnos, hay que empezar a predicar la palabra, hay que empezar. Yo estoy seguro que Dios tiene un lugar para que tú puedas servirle, un lugar para que tú puedas, una área donde tú puedes servirle, donde tú puedes ser útil para el reino de los cielos. Así que no hay excusa, hay que servir a Dios porque el fin se acerca. El tiempo, hermano, se está acabando en esta tierra y hay que pregonar, hay que anunciar al mundo que Cristo salva, que Cristo viene pronto, que el fin está cerca y que bendito sea el Señor. Esto que estamos viviendo, como dice la palabra, es principio de dolores. Dice la Biblia en el libro de Mateo 24, dice la palabra de Dios así: estando él sentado, ese él es Cristo Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, pues es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga lo que dice el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga, no a pocos, a muchos. Y esto es interesante. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire qué palabras tan tremendas, hermano. Aquí nos habla el Señor, y la Biblia es tremendo porque es la palabra de Dios, y en la Biblia se encuentra el pasado, el presente y el futuro. Si usted quiere saber lo que pasó en el pasado, lea la Biblia. Si usted quiere saber lo que está pasando en el presente, lea la palabra de Dios, la Biblia. Y si usted quiere saber lo que vendrá para este mundo, lea la palabra de Dios. Ahí se encuentra, hermano y hermana, todo lo que usted tiene que saber y quiere saber. No busque la filosofía, no busque la ciencia, las cosas de este mundo. Busque la palabra de Dios, porque sabe los científicos, la gente que supuestamente sabe en este mundo, en vez de, hermano, abrir su mente y su corazón a las cosas de Dios, la cierran. Su ciencia, lo que saben, los hace, en vez de ser los sabios, los hacen necios. Y la Biblia lo dice que muchos, procurando ser sabios, se hicieron necios. Oiga bien, la palabra de Dios lo dice. Entonces, eso es lo que se está viendo. ¿Qué encuentra la ciencia? ¿Qué es lo que dice la ciencia? La ciencia dice: el hombre viene del mono.
viene de la evolución, del Big Bang, viene de esto, del otro, que microorganismos y todas esas cosas que inventan, sus teorías. La gente cada día, entre más sabe de esta ciencia, de este mundo, más se aparta de Dios, porque dice la palabra de Dios que esa sabiduría es diabólica y no procede de Dios. Pero si alguno dice está falto de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada sin reproche. Dios no le va a reprochar, Dios no le va a regañar porque usted le pida sabiduría. Dios se la va a dar y le va a abrir su entendimiento y le va a abrir su mente para que usted pueda entender y comprender que el único, aleluya, libro, el único manual que tiene el hombre donde se encuentran todos los secretos del mundo, de la creación y de todo lo que existe, es la palabra poderosa de Dios. Y eso es lo que no le gusta al diablo, que hablemos de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra donde estamos leyendo que los discípulos le preguntaron a Cristo, porque siempre, hermano, amigo, ha habido ese deseo del hombre de saber. El hombre nace con ese sentir en su vida, en su corazón, en su mente, de saber lo que ha de venir, de saber lo que va a pasar. Y muchos tristemente buscan los brujos, buscan al hombre, buscan al diablo, buscan las cosas de este mundo, y terminan perdidos, terminan torcidos, porque si hay alguien que conoce el futuro, ese alguien es Dios. Y ese Dios lo ha puesto en su palabra para que nosotros no caminemos en tinieblas, sino que caminemos a la luz de la palabra de Dios. Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El apóstol Pedro en el capítulo 1 de su segunda carta, en sus últimos 3 versículos, dice que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana ilumina nuestros corazones. Oiga bien, bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra de Dios es la que ilumina el entendimiento del hombre. La palabra de Dios es la que nos enseña, hermano, lo que nosotros queremos saber. La palabra de Dios nos enseña del matrimonio, nos enseña de la familia, nos enseña de la sociedad, nos enseña cómo vivir para Dios, nos enseña, bendito sea el Señor, cómo prepararnos para vivir en este mundo, cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen hijo, un buen padre, una buena madre, cómo ser un buen discípulo de Cristo. La palabra de Dios, ahí hay ciencia, hay sabiduría, ahí está la fuente del conocimiento. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí un hombre se empieza a ser sabio, empieza por tener temor de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que los discípulos querían saber el futuro, querían saber qué habría de venir, qué les esperaba al mundo. Y hoy en día el mundo está así, buscando y indagando qué es lo que va a pasar. Y vemos los hombres de negocio, los hombres que saben de finanzas y dicen, no, viene una gran recesión, viene hambre, viene pestilencia, y esas cosas ya la Biblia los dice. Bendito sea el Señor. Pero el hombre ha endurecido su corazón. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Y por causa del pecado y de todo lo que el hombre como se ha desviado de Dios, es que vienen, hermano, todas esas catástrofes que estamos viviendo, las que se han vivido y las que vendrán, que son peores según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. Lo primero que dice el Señor, les dice, en respuesta les dice, miren que nadie los engañe. Lo que quiere decir que el Señor nos enseña en su palabra que en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, se levantaría, proliferaría el engaño. El engaño, hermano, hermana, es la evidencia de que estamos en los últimos tiempos, la primera evidencia. Y hoy en día vemos que hay un terrible engaño, no solamente en el mundo, sino en la misma iglesia cristiana. Engañadores, mentirosos, que por, hermano, bendito Dios, hacer y llevar a cabo sus planes malévolos, engañan y hacen mercadería de la misma iglesia. El apóstol Pedro lo dice, capítulo 2 de su segunda carta, dice que harían mercadería de la iglesia, de los creyentes. Dice que son lobos vestidos de ovejas, son falsos maestros, que así como Balaam, dice, bendito sea Dios, siguió el camino del error, así esto, dice en Efesios capítulo 3, versículo 19, que su Dios es su vientre. Y dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, también Pablo advierte a Timoteo que vendrían hombres amadores de sí mismos, y que así harían mercadería de la iglesia del Señor.
engañándolos con doctrinas de error. Bendito sea el Señor. Entonces dice que vendría este tiempo, el apóstol Pablo lo dice, capítulo 4 de segunda de Timoteo, que vendrían tiempos donde la gente no sufriría la sana doctrina, donde teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propios deseos carnales y apartarían de la verdad de sus oídos. O sea que oirían a gente engañadora, fábulas, porque la gente ya no querría sufrir la sana doctrina, sino que buscarían que le hagan cosquillas en el oído. Y eso es lo que mucha gente está buscando en estos tiempos, que le hagan cosquillas en el oído sin saber que son engañadores, son mentirosos. La Biblia lo dice, bendito Dios, que el infierno está preparado para todos los que aman y hacen la mentira. Bendito sea el Señor. Entonces, el engaño es una de las evidencias de que estamos en los últimos tiempos. El engaño que se ha levantado, gente engañando, engañadores por todas partes, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, falsos. Bendito sea el Señor, y todo nos enseña de que esto, hermano, está preparando la plataforma del más engañador de todos los tiempos, que está a punto de venir, que ese será el anticristo que engañará al mundo, dice la Biblia, ofreciendo una falsa paz, ofreciendo falsa, bendito sea el Señor, estabilidad financiera, estabilidad económica, estabilidad alimentaria, porque como estamos viviendo, todo lo que se está viviendo y lo que nos narra la Biblia es la preparación de la antesala de la manifestación del hombre de pecado, del inicuo, como dice la Biblia. Bendito sea el Señor, donde todo se está preparando, el mundo está caminando hacia, aleluya, la venida del anticristo. Dice la Biblia que lo relata el Señor en su palabra como un jinete de un caballo blanco que viene con un arco, pero no trae flechas, lo que nos da a entender, y dice que salió venciendo y para vencer. Lo que nos dice la Biblia, hermano, ahí es que será un hombre, un ser, un individuo, que la Biblia lo menciona como la bestia, que vendrá y gobernará el mundo, pero no lo hará a través de la guerra, no conquistará el mundo a través de la guerra, sino que le será entregado. Trae un arco sin flechas, lo que da a entender que no viene a pelear, viene a recibir aleluya, un reino. Y lo que nos da a entender lo que dice la Biblia, que Satanás se lo va a entregar, porque vendrá, dice, por advenimiento del mismo diablo. O sea que el mismo diablo lo va a poner aleluya, en el poder para que gobierne el mundo, pero detrás de él el que está es el diablo. Por eso hay que prepararnos, por eso hay que estar listos, por eso que no hay que dejar de engañarnos, hay que preparar y estar preparados más bien para la venida del Señor, porque cuando esto acontezca, hermano, la iglesia, antes de que este hombre impío aparezca, bendito sea el Señor, la iglesia será levantada, la iglesia será arrebatada hacia el cielo, pero no cualquier iglesia, no cualquier cristiano. Dice que una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Cristianos aguados y perversos aquí se van a quedar. Por eso hay que estar pendiente de nuestra vida espiritual, por eso no podemos descuidarnos, por eso no podemos estar afanados en las cosas de este mundo. Bendito Dios, hay que estar uno, hermano, buscando al Señor, diciéndole a Dios que lo ayude, porque dice la Biblia que el único que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gran alegría delante de su gloria es el Señor Jesucristo. Él es, a través de su Santo Espíritu, que nos puede guardar para que nosotros perseveremos, para que nosotros, hermanos, no nos quedemos cuando suene la trompeta, porque el que se quede cuando la trompeta suene será triste, será lamentable. Hay gente que piensa y dice, no, pues nomás voy a dejarme matar y ya soy salvo. No, bendito Dios, será algo terrible. Dice la Biblia que será tan terrible que la gente buscará la muerte y la muerte huirá de ellos. La gente estará herida, aleluya, atropellada, no sé, lastimada, pero no se morirá. Será un sufrimiento terrible el que le espera a aquellos que se queden en la gran tribulación. Dice que hay 7 trompetas, hay 7 sellos y hay 7 copas de la ira del Señor que caerán sobre esta tierra en forma de juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Y vendrá hambre, y vendrá guerra, y vendrá pestilencia, y vendrá cosas terribles cual nunca
han habido en este mundo. Por eso, hermano que andas tibio, calentate en el nombre de Jesús. Levántese. Si se ha desanimado, no se quede, bendito sea el Señor, en el desánimo. Levántese y prepárese para la venida del Señor. Las cosas que están pasando, como hermano está, donde leímos, dice que una de las evidencias también sería una de las señales que la maldad se multiplicaría, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero no se trata tanto del mundo, sino el amor en la iglesia, entre los cristianos. El amor se enfriaría. Hoy en día, hermano, vemos una frialdad hacia las cosas de Dios, una frialdad, no hay empatía hacia el hermano. Puede estarse muriendo, puede estar haciendo lo que esté, pero cada quien busca lo suyo. Cuando dice la Biblia que el segundo mandamiento más grande es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el amor se ha enfriado y la maldad se ha multiplicado, como el Señor ya lo ha dicho. Y no solamente eso, sino que las cosas empeorarán. Usted ve en los países, hermano, grandes maldades, grandes asesinatos, grandes crímenes, que antes ni siquiera la gente de antes, si usted le preguntara, bendito sea Dios, quedarían impactados, quedarían en shock al ver las cosas que están pasando, las maldades que se están viviendo en estos tiempos. Pero eso solamente nos indica lo que dice Lucas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas: cuando todo esto acontezca, erguíos vuestros rostros, porque vuestra redención se acerca. Bienaventurado el que es tenido por digno de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Oiga bien, hermano, hermana. Todas estas cosas que están pasando no deben alarmar a la iglesia, no, son una alerta para que nos preparemos, para que no seamos cristianos tibios ni aguados en la manera de vivir para Cristo y en la manera de predicar. Porque si hay algo que se está viendo en estos tiempos es, hermano, predicadores aguados, pastores aguados que ya no predican la palabra, que están metiendo el mismo diablo en las iglesias. No le importa. Hay gente predicando en los altares, gente recasada, gente que tiene 3, 4 matrimonios, gente que está en este adulterio, en fornicación. ¿Por qué? Porque todo se está permitiendo, se le está abriendo la entrada de la iglesia al mismo diablo. Y cuando, hermano, todo eso pasa, bendito sea Dios. Por eso las iglesias se van abajo. ¿Por qué? Porque no hay, hermano, bendito Dios, un límite, no se respeta las cosas de Dios ya, y eso lo dijo el Señor: se multiplicará la maldad, ya no le importará a la gente las cosas de Dios, ya no habrá respeto. Por eso, hermano, eso nos indica que estamos a punto de volar hacia la patria celestial. Bendito sea el Señor. Mucha gente dirá lo de siempre, pero eso lo dicen hace años, hace tiempo, desde que, aleluya, tengo razón. Pero dice la Biblia, que también la Biblia lo ha profetizado, que vendrían burladores, que vendrían gente que diría: ¿dónde está el avenimiento? ¿Dónde está la venida del Señor? ¿Dónde está la promesa que dicen que viene? Eso ya la Biblia lo dice. Pero también la Biblia responde. Si usted quiere respuesta y tiene preguntas, vaya a la palabra responde. Dice: bendito sea el Señor. Ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 en delante, dice que no, aleluya, tengamos la promesa de Dios por tardanza, porque Él no retarda su venida, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La respuesta es: Cristo no ha venido porque ha tenido misericordia de ti, que estás descarriado, que estás perdido, porque quiere que te arrepientas, quiere que procedas al arrepentimiento y que no te pierdas y que no te vayas a la condenación. Por eso Cristo no ha venido. Pero como están las cosas, la Biblia dice que la venida del Señor sería como en los días de Noé, como estaría la gente casándose y dándose en casamiento, en perversidades, en sodomía, como la gente está viviendo hoy en sodomía, hermano. Ya la gente pide como derecho el pecado, ya el desviado sexual, bendito sea el Señor, el homosexual, la lesbiana y toda la gente de multigénero, como le llaman hoy, quieren el pecado como derecho. Incluso, hermanos, si usted ve en los deportes, tienen que traer un brazalete identificado con el pecado, identificado con las cosas que son aberraciones delante del Señor y que Dios la condena. Porque dice la Biblia, bendito Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que todos los que hacen tales cosas
son dignos de condenación. Y dice la palabra de Dios que en el cielo, en el reino de Dios, no entrarán, bendito Dios, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no entrarán, ni los brujos, ni los hechiceros, no entrarán en el reino de los cielos. Y dice la Biblia también en Apocalipsis, más los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los adúlteros y todos los que aman y hacen mentira tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No nosotros condenamos, nosotros no. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está condenado, que la única esperanza que tiene es Cristo Jesús. Tú puedes estar en esa situación, pero si tú te arrepientes, como dice la palabra, tú pasas de muerte a vida. Y si tú eres un cristiano y estás viviendo tibiamente, más vale que te calientes, más vale que te levantes, porque dice la Biblia que a los tibios los vomitará Dios. Entonces, estamos en los últimos tiempos, la maldad se ha multiplicado y es cuando más los cristianos, los que predicamos la palabra, tenemos que predicar la palabra del Señor. No podemos andar quitándole, no podemos andar suavizando ni filtrando la palabra. Hay que predicarla como está escrita. Bendito Dios, ¿de qué sirve quedar bien con los hombres si delante del Señor está siendo una vergüenza para el evangelio? Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces hay que prepararnos. Dice, otra de las señales es que habrían guerras y rumores de guerra. Hoy no es necesario de que se lo digamos. Usted está viendo lo que está pasando. Guerras terribles, rumores de guerra, rumores de una tercera guerra mundial, de una guerra nuclear que acabaría con, digamos, con la humanidad. Con la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre se ha desviado de Dios, el hombre se ha olvidado de Dios y todo lo que está viendo, hermano, esa inflación que se está viendo en el mundo, que ya la gente en nuestros países ya no alcanza ni para comer, ya, hermano, la gente está desesperada y vemos esas olas de inmigración hacia otros países, buscando la gente respuesta, buscando la gente una esperanza, un porvenir, y la gente en esos lugares donde hay guerra, anhelando la paz. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre de pecado está a punto de manifestarse. Ese hombre que vendrá ofreciéndole una falsa paz al mundo, una falsa estabilidad, y la gente correrá hacia él como refugio. Pero después de 3 años y medio, dice la palabra, que mostrará su verdadera cara. Y ahí este hombre llamado el anticristo, que se opone a todo lo que se llama Dios, bendito sea el Señor, todo lo que es dirigido a Dios, se opone. Y ese sistema ya está. No es solamente que falta que se manifieste este hombre llamado el anticristo, pero ya el sistema del anticristo ya está, hermano. Hoy vemos que todo lo que tiene que ver con Dios, la gente lo saca de la televisión, lo saca de las redes, lo saca de las escuelas, sacan a Dios, y por eso el mundo está como está. Por eso nosotros como cristianos tenemos que afirmarnos con el Señor. Cristo viene, Él está a las puertas, bendito sea Dios. Ya todo esto está a punto de terminar. Este mundo, como lo conocemos, ha cambiado y está a punto de cambiar más. Bendito sea el Señor. Las pestes que han venido, y dice que también vendrán hambres. La gente ahorita, los economistas están rascándose las cabezas, arrancándose los pelos de la cabeza, porque vaticinan, hermano, oiga bien, una recesión mundial, hambre. La gente está a punto, mucha gente incluso ya está padeciendo hambre, están muriendo de hambre, y no solamente en África, en muchos países la gente está, hermano, y hay gente aquí en Estados Unidos, hay gente padeciendo hambre, hay gente que está abandonando sus casas porque no las pueden pagar, hay gente que la están sacando de sus apartamentos, la están sacando y están viviendo en las calles, en casas de campaña. Se ha multiplicado la gente sin hogar en este país que se conoce, o más bien es el país más rico del mundo. Y si aquí están así las cosas, ¿qué le espera a los países pobres donde nosotros venimos? Así que, hermano, hay que prepararnos. Hay que prepararnos, porque las cosas no van a cambiar. No le crea a los mentirosos que le diga este año y cuánta cosa que anuncian, hermano, esos que andan proclamando y que no sé qué. Mentiras. La Biblia dice que todo irá de mal en peor. Pero yo no le quiero meter miedo. Yo lo que le quiero hacer saber a través de la palabra es que usted y yo tenemos que estar preparados, porque dice la palabra: a los que confían y guardan la palabra de Dios, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba
que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que los que son temerosos de Dios, que los que se guardan para Dios serán librados por el Señor en medio de la crisis, en medio de los peores tiempos. Tú serás librado como aquella mujer ramera llamada Rahab, cuando vino destrucción sobre Egipto, por cuanto ella fue temerosa y creyó en Dios, Dios la libró. Así será, hermano. Así que hoy más que nunca el hombre tiene que buscar a Dios. ¿Cuál es el problema? Que hoy, en vez de que el hombre busque a Dios y se acoja al Señor, la gente está más rebelde a la palabra. Le predica, hermano, y la gente, si es posible, te echan el carro encima, porque no quieren saber nada de Dios, porque el corazón de ellos se ha endurecido. Y la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios lo dice, que vendrían estos tiempos donde el amor de la gente se enfriaría. Ya la gente, hermano, no quiere saber nada de Dios, y por cuanto no quieren saber nada de Dios, sufrirán las consecuencias. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia, porque vienen tiempos terribles. Bendito sea el Señor. Pero aquí hay una promesa tremenda, y dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el llamado de la iglesia en estos tiempos difíciles que le hace el Señor? Persevera, sigue adelante, no te rindas, ni te arruines, no te aguades, ni te pongas tibio. Persevera, sigue orando, sigue ayunando, sigue leyendo la palabra, sigue guardándote para Dios. Por eso dice: el que es santo, practique la santidad, sea santo todavía. El que es justo, siga practicando la justicia, pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos en esos tiempos que la Biblia habla y profetiza. Bendito sea Dios. Hoy en día, hermano, lo que usted ve, predicadores que predican solamente de falsa prosperidad, solamente predican eso. Y hermano, y eso es su vida, cuando la Biblia está hablando y está diciendo: Dios, alerta, alerta, se aproximan cosas difíciles para este mundo, terremotos peores de los que se han vivido. Habrán terremotos, dice ahí. Y la gente, los geólogos están preocupados, los que estudian, hermano, los movimientos telúricos están preocupados, porque dicen que se aproxima un grande terremoto en el área de California, un terremoto terrible. Otros están preocupados, los volcanólogos, los que estudian los volcanes, porque dicen que hay cerca de 10 supervolcanes que en cualquier momento pueden hacer una erupción. Y yo creo que eso, hermano, también puede pasar, porque la Biblia lo dice, que habrían terremotos terribles. Y cuando esos juicios de Dios empiecen a derramar sobre esta tierra, la tercera parte de los moradores de la tierra morirá, dice, a causa de tumores, de pestes, de úlceras. Y el sol, dice, arderá más que nunca en esta tierra. Bendito sea. La capa de ozono, hermano, desaparecerá, y el calor del sol quemará a los hombres, de tal manera que dice que los hombres, hermanos, querrán morirse a causa del sufrimiento y no podrán. Pero lo triste que dice la Biblia es que maldecirán a Dios. En vez de arrepentirse, blasfemarán el nombre del Señor. Y eso es lo que está pasando. Y eso que todavía no han comenzado esos juicios que habla la Biblia. La gente aborrece el nombre del Señor. La gente, hermano, se ha rebelado contra Dios, y el pecado de la gente está tan grande que está peor que el de Sodoma y Gomorra. Cuando aquellas ciudades, dice que el pecado de ellos subió delante del Señor, y por eso Dios las destruyó con juicio, con fuego del cielo. Las destruyó y no quedó nada, y solo se salvaron Lot y sus hijas. Pero la mujer de Lot, que miró hacia atrás, se volvió estatua de sal, se perdió. Así, cristianos de hoy en día, oigan la palabra del Señor. Este no es un mensaje de entretenimiento, esto es una voz de alerta de parte de Dios. No mires hacia atrás, no mires hacia el pecado, mira hacia Dios y serás salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y una última evidencia, dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hoy se está predicando el evangelio en todo el mundo. A través de las redes sociales estamos llegando, podemos llegar a lugares que nunca pensamos. Todo el mundo, hermano, no tiene excusa el hombre. Si es perverso, si es bandido, es porque quiere, porque la palabra se está predicando, porque tienen duro el corazón.
Pero hoy tú que me oyes y no conoces a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, conviértete al Señor, acéptalo como Señor y como Salvador, porque el que no tiene a Cristo no le espera cosas buenas. Hermano, el fin se acerca. Preparémonos con el Señor los que estamos ya adentro y los que todavía están afuera, métete en el arca, métete, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, acéptalo como Señor de tu vida para que puedas escapar de la ira venidera. Bendito sea el Señor. Yo creo que este mensaje, hermano, va a bendecir al pueblo. Y, hermano, el que es apercibido, dice la Biblia, cuando todo esto empiece a pasar, erguíos vuestras cabezas. Levanta tus ojos hacia el cielo y prepárate porque tu redención se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Compartan este video, compartan esta prédica, este mensaje. Aleluya. Y sigamos hacia adelante, hermanos, sin retroceder, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios me los bendiga.